adventismo del séptimo día tiene hoy más de 9 millones de seguidores alrededor del mundo. Con su atractivo énfasis en las profecías bíblicas, dieta saludable y educación, el movimiento adventista del séptimo día sigue creciendo en una notable proporción. Su extraordinaria expansión es más sorprendente cuando se consideran sus inicios humildes y oscuros. Basados en las enseñanzas y las filosofías de su fundadora del siglo XIX, la profetisa Elena G. de White, el adventismo del séptimo día exhibe una gran influencia a nivel mundial. Ahora, con miles de iglesias en más de 200 países diferentes, el ingreso de la organización excede los $1.300 millones anuales. Además de iglesias, las posesiones de los adventistas incluyen muchas escuelas, tiendas de libros, tiendas de alimentos naturales, estudios de televisión, universidades e instalaciones médicas, como el mundialmente famoso Centro Médico de la Universidad Loma Linda en California. Muchos nuevos miembros son contactados inicialmente a través de sus seminarios de profecía. Estos seminarios se anuncian sin el nombre de los adventistas del séptimo día. Las personas desconocen a menudo el patrocinio de los adventistas. Además, usan sus muy anunciadas clases para dejar de fumar en 5 días y los cursos de cocina vegetariana para hacer proselitismo. Los adventistas producen programas de radio de alta calidad y especiales televisivos cada año para extender su mensaje y atraer a nuevos miembros. Aunque muchos lo consideran como una de las principales denominaciones cristianas, el adventismo del séptimo día difiere del cristianismo evangélico en varias áreas teológicas fundamentales. Para determinar la importancia de estas diferencias, examinemos las enseñanzas de la fundadora del adventismo del séptimo día, Elena G. de White. Nacida el 26 de noviembre de 1827 en Gorham, Maine, Elena fue golpeada en la cabeza con una roca a los 9 años. Permaneció inconsciente por 3 semanas y no pudo volver a la escuela después del incidente. La educación de Elena cesó en el 3er año de primaria. Tanto su salud como sus emociones siguieron siendo frágiles al crecer. David Snyder fue durante 22 años un pastor adventista. Su descubrimiento de varias inconsistencias históricas dentro del adventismo lo llevó a su despido sin pensión solo 6 meses antes de su jubilación. Su nombre de soltera era Elena Gould Harmon. Fue educada en un devoto hogar metodista. Su familia metodista cayó bajo la influencia de William Miller, un poderoso predicador. Él predicó que Cristo volvería primero en 1843 y después el 22 de octubre de 1844, supuestamente el día judío de la expiación de ese año. Sin embargo, según la información de la Enciclopedia Universal Judía, pude ver que en 1844 el día de expiación empezó después del atardecer, del 23 de septiembre, no del 22 de octubre. Así que esta fecha crucial en el adventismo estaba equivocada, era incorrecta desde el principio. Las reuniones de William Miller estaban marcadas por mucho emocionalismo y mucha histeria por el inminente retorno de Cristo. Elena Harmon era una participante apasionada, pero cuando Cristo no volvió cuando Miller lo predijo, prorrumpió en llanto y oraciones, permaneciendo, como dijo, en esta condición desesperada por meses. Elena White no quería aceptar el hecho de que Cristo no volvió en 1843 o 44. No podía admitir su error. Pero es interesante que William Miller sí lo hizo. En cambio, ella dijo haber tenido una visión de Dios, la primera de muchas. He visto que el diagrama de 1843 fue dirigido por la mano del Señor y que no debe ser alterado. Que las cifras eran como Él las quería, que su mano cubrió y ocultó una equivocación en algunas de las cifras. En lugar de admitir que estaba en un error, Elena Harmon afirmó que fue Dios quien cometió la equivocación y la había cubierto Él mismo. Las visiones controversiales de Elena forzaron la rectificación de muchas fechas y doctrinas adventistas. Aunque la fecha de 1843 se rectificó a 1844, aún esta fecha era errónea. No obstante, la fecha de 1844 se convirtió en el cimiento de muchas doctrinas y creencias centrales de los adventistas que continúan vigentes hasta hoy. Se convirtió en Elena de White al casarse con otro anterior seguidor de Miller, James White, en 1846. Como afirmaba poseer el espíritu de profecía, se convirtió en la figura de autoridad absoluta para el pequeño grupo inicial de fieles adventistas. Os presento lo que el Señor me ha presentado. No escribo un solo artículo en la revista que exprese meramente mis propias ideas.
Son lo que Dios ha desplegado ante mi visión, los preciosos rayos de luz que brillan del trono. Sus escritos crecieron hasta ser 17 veces más extensos que la Biblia entera. Sus seguidores debían referirse a estos 5.000 artículos, 49 libros y 55.000 páginas manuscritas que afirmaba haber escrito y considerarlos tan inspirados como la Biblia a través de la pluma inspirada de Elena G. de White. Hasta hoy, las publicaciones oficiales de la Iglesia han visto sus escritos como la última palabra sobre la doctrina. En las 27 doctrinas fundamentales, declara que la Biblia es la fuente autorativa, pero también dice que los escritos de ella son una fuente de verdad continua y autorativa. Debemos mencionar que volvieron inaccesibles sus más vergonzosos escritos, guardándolos bajo llave en la bóveda de los bienes White. La señora White escribió sobre casi todo aspecto de la vida cristiana, incluyendo la doctrina, la dieta, la salud, la recreación y el matrimonio. Muchos de sus escritos se realizaron en Elms Haven, su hogar en California. Afirmaba que un ángel se acercaba a su cama cerca de esta silla en su alcoba. Aún más, creen que los 3 ángeles mencionados en el Apocalipsis en la Biblia llevan 3 mensajes únicos: el juicio investigador, el día de reposo en sábado y el culto en domingo como la marca de la bestia. Sidney Cleveland era un ministro ordenado de los Adventistas del Séptimo Día que ministró a 13 iglesias entre 1979 y 1990. Mientras él investigaba para escribir un libro que daba validez a la inspiración divina de Elena G. de White, Cleveland descubrió tantas falsas profecías que se desilusionó. Más adelante publicó sus hallazgos en un libro titulado Blanqueado, desenmascarando los mitos de Elena G. de White. La Iglesia Adventista del Séptimo Día se fundó sobre profecías referentes a la segunda venida de Jesucristo. No es casualidad que la Biblia contenga muchas advertencias sobre falsos profetas. La prueba bíblica de un falso profeta en el Deuteronomio capítulos 13 y 18 es simplemente si la profecía se vuelve realidad o no. Es un hecho registrado en la historia que las siguientes profecías de Elena G. de White no se volvieron realidad como ella había dicho. Luego me fueron señalados algunos que están en gran error al creer que tienen el deber de ir a la vieja Jerusalén y piensan que tienen una obra que hacer allí antes que venga el Señor. Vi que Satanás engañó gravosamente a algunos con respecto a esto. También vi que la vieja Jerusalén nunca será edificada. Exactamente ha sucedido lo opuesto de lo que Elena White predijo entonces. La vieja Jerusalén ha sido edificada desde 1948, cuando Israel se convirtió en nación. Ella estaba completamente equivocada. Y también predijo en sus primeros escritos que acompañaría a los santos vivientes cuando Jesús volviera. Pronto nuestros ojos se dirigieron al este, porque había aparecido una pequeña nube negra del tamaño de la mitad de la mano de un hombre. Todos supimos que era la señal del Hijo del Hombre. Las tumbas se abrieron y en el mismo momento fuimos transformados y arrebatados juntamente con ellos para encontrar al Señor en el aire. La señora White no formó parte de los santos vivientes de su visión. Este evento no ocurrió durante su propia vida. Aún esperamos el regreso glorioso de nuestro Señor Jesucristo. En lugar de reunirse con los santos vivientes durante el regreso de Jesús, la señora White murió el 16 de julio de 1915 y fue sepultada al lado de su esposo James. Otra de sus profecías falló. Igual que otros en su tiempo, la señora White enseñó el inminente fin del mundo para apremiar a sus obreros. En sus primeros escritos en 1850, exhortó a los nuevos convertidos afirmando que solo tenían que esperar unos meses. Pero ahora el tiempo casi se termina, y lo que nosotros hemos aprendido por años, ellos tendrán que aprenderlo en unos meses. Estas no fueron profecías aisladas, sino que lo declaró una y otra vez. En mayo de 1856, en una iglesia de Battle Creek, Michigan, la señora White declaró audazmente: Vi que algunos de los presentes serían alimento para los gusanos, algunos sufrirían las 7 últimas plagas y algunos serían transportados al cielo en la segunda venida de Cristo sin ver la muerte. En tiempos bíblicos, ella hubiera sido apedreada por ser una falsa profetisa. Elena White no limitó sus profecías a los eventos relacionados con la venida del Señor. También profetizó cómo los gobiernos extranjeros actuarían contra los Estados Unidos.
En 1862 predijo la caída de los Estados Unidos después de una gran guerra que involucraría a muchas naciones. Durante la Guerra Civil, profetizó que Inglaterra declararía la guerra contra los estados del norte y los humillaría hasta el polvo. El ángel dijo: cuando Inglaterra declare la guerra, todas las naciones tendrán un interés propio que servir y habrá guerra en general, confusión general. Esta nación será humillada hasta el polvo. La historia ha probado el error total de esta profecía. Inglaterra no declaró la guerra contra los estados del norte. Otras naciones no se le unieron. Los Estados Unidos no fueron humillados hasta el polvo en derrota. La señora White, de nuevo, con claridad para la mente objetiva, profetizó falsamente. La señora White, en una visión, también afirmó haber viajado sobre alas a varios planetas que estaban llenos de habitantes. Informó haber conocido a Enoch en un distante planeta durante uno de sus viajes. Otras veces vio ángeles usando pasajes dorados para entrar y salir del cielo. Algunas de sus llamadas visiones reflejaban sus propias ideas racistas. Por ejemplo, creía que ciertas razas de gente eran resultado de relaciones sexuales entre hombres y animales, a las que llamaba una amalgamación. Toda especie animal que Dios creó fue preservada en el arca. Las especies confusas que Dios no creó, que fueron resultado de la amalgamación, fueron destruidas por el diluvio. Desde el diluvio ha habido amalgamaciones de hombre y bestia, como puede verse en las variedades casi interminables de especies animales y en ciertas razas de hombres. A pesar de la naturaleza antibíblica de sus visiones, sus seguidores continuaron aceptándola como la mensajera de Dios y sus escritos como tan inspirados que la Biblia. Dale Ratzlaff era un adventista del séptimo día de la cuarta generación que sirvió como pastor y maestro de la Biblia. Fue educado en su sistema escolar desde el primer grado hasta el seminario. Su extenso y profundo conocimiento de los escritos de Elena G. de White lo llevó a escribir 2 libros: La doctrina sectaria de los adventistas del séptimo día y El día de reposo en crisis. La doctrina del juicio investigador a la que los adventistas del séptimo día aún se aferran viene de una reinterpretación de la fallada profecía de William Miller, de que Cristo vendría a la tierra el 22 de octubre de 1844. Los adventistas pensaban que la puerta de la misericordia se cerró ese día. Elena G. de White, con poderío profético, apoyó esta fecha y la creencia de la puerta cerrada. Su primera visión tenía un temible juicio para los adventistas que dejaron el mensaje de 1844 llamado el clamor de medianoche. Dijo que habían caído del camino para el cielo. Era imposible para ellos volver de nuevo al camino e ir a la ciudad, como para todo el mundo malvado que Dios había rechazado. Años después, cuando su primera visión fue reimpresa, aunque el prólogo decía que no se hizo ningún cambio en las ideas o los sentimientos, la porción de su visión que mostraba la puerta cerrada a la salvación fue excluida sin más. Después de 1851, los otros pasajes de la puerta cerrada fueron abandonados o reinterpretados. Debían encontrar una explicación para la desilusión de 1844. 2 seguidores de Miller, Hiram Edson y el señor Crozier, introdujeron una nueva teología del santuario, que enseñaba que en lugar de que Cristo viniera visiblemente a la tierra en 1844, entró por primera vez al lugar santísimo del cielo. Esta nueva enseñanza les dio una forma de salir de su dilema sin admitir su error. Elena G. de White dio inmediatamente la aprobación de Dios a esta nueva explicación para la fecha del 22 de octubre de 1844.